a continuar, hermanos y hermanas, con nuestra predicación en este culto de esta mañana. Así que le voy a pedir por favor que se ponga sobre sus pies, abra su Biblia y vamos a darle lectura al Evangelio de Mateo, capítulo 4, los versículos 18 al 25. Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículos 18 al 25. Dice la palabra de Dios: Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Oremos. Padre, en esta mañana hemos venido, Señor, a honrarte y a glorificarte, Señor, a través, oh Padre, de los himnos, de los cantos que se han entonado, Señor, y también, Padre, queremos honrarte a través de la predicación, la exposición de tu palabra, Señor. Oro en esta mañana para que tu iglesia, tu pueblo, Señor, pueda ser exhortado, pueda ser edificado, pueda ser consolado, Señor, a través de la predicación que se estará compartiendo, bendito Dios. Señor, hazme un instrumento en tus manos y que no solamente sea un címbalo que retiñe, Señor, sino que tú seas exaltado y glorificado en lo que se estará hablando y compartiendo en esta mañana. Prepara nuestras mentes, prepara nuestros corazones, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Puede tomar su asiento, hermano. Bien, ya usted sabe que hemos estado compartiendo la serie del Evangelio según San Mateo. La semana pasada el pastor Henry nos compartió durante 2 semanas acerca del comienzo del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y se enfatizó, ¿verdad?, que este comienzo que Mateo registra del ministerio de nuestro Señor Jesucristo había transcurrido un lapso o un periodo aproximadamente de 1 año, cuando nuestro Señor Jesucristo, o lo que nos registra Mateo, 1 año después del bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Y Jesús había establecido su centro de operaciones, o su headquarter, como le llaman en inglés, allá en la región de Galilea, en la parte, específicamente en Capernaum, ¿verdad?, en la parte norte de Israel. Entonces lo que nosotros vamos a ver hoy en esta mañana es que Jesús, en este pasaje que leímos, vamos a verlo en 2 tópicos. Jesús llama a sus primeros discípulos a tiempo completo. Vamos a verlo. Jesús llama a sus primeros discípulos y después vamos a ver la predicación y enseñanza de Jesús. Entonces vamos a ver ese llamamiento o ese llamado que Jesús hace a sus primeros discípulos. Pero antes quiero compartirles una ilustración o una introducción de manera práctica. La mayoría de las veces
desde nuestra perspectiva humana, ¿verdad? Hablando desde nuestra perspectiva humana, cuando se busca personal o personas o se solicitan personas para realizar diferentes tipos de labores, lo que se busca, ¿verdad? En estas personas es que sean aptas o capacitadas para entonces poder contratarles o contratarlos y asignarles entonces las tareas que van a realizar. En otras ocasiones, lo que se busca en las personas es que con un mínimo de entrenamiento sean capaces de poder responder y estar listos para la función que les será asignada. Estamos hablando desde una perspectiva humana. Y en otras ocasiones, lo que se te exige, ¿verdad?, es que presentes tu nivel académico, tu experiencia en el campo y sobre todo, escúcheme, tu edad. ¿Verdad? Cuando estamos hablando desde una perspectiva humana. El otro día me recuerda esto, presentas tu nivel académico, cuáles son tus estudios, cuál es tu experiencia en el campo, pero qué edad tienes también. El otro día hablaba con una persona de México y de buen corazón me estaba compartiendo y me decía, acá en México las cosas están muy difíciles. Si tú algún día regresaras para México, me decía a mí, yo la veo muy difícil y inmediatamente me dice, empezando por tu edad. Dice, pues digo, bueno, wow, o sea, empezando por tu edad, dice, sería muy difícil. Escucha, hermano, en cierta manera me dio una esperanza, pero me dijo, de lo único que veo que tú podrías hacerla acá en México, considerando tu nivel académico y también tu edad, es que serías bueno como para ser un taxista. O de Uber, ¿verdad? Me dijo. Dije yo, válgame el Señor. Está bien, o sea, desde una perspectiva humana, hermano, sí. Honestamente, eso es lo que comúnmente estamos familiarizados y lo vemos muy normal. Yo he platicado con algunos hermanos, dicen, cuidado, porque cuando llegas a una edad, si no tienes estudios, si no tienes experiencia y ya estás de edad un poquito arriba, es complicado, ¿verdad? Y nosotros sabemos que es una realidad, hermanos. Eso es una realidad de este lado del sol. Esa es una realidad. Ahora, eso es como nosotros percibimos las cosas, porque eso es lo que hemos visto, ¿verdad? Generación tras generación, década tras década. Eso es como nosotros percibimos las cosas y aceptamos las cosas. Escuche, por lo que pudiéramos llegar a concluir que si así es la vida allá afuera, ¿verdad? Así son las cosas, así es como pintan las cosas en la vida diaria y en la vida cotidiana, escuche. Para entonces, si así son las cosas allá afuera, entonces para asuntos de iglesia o ministeriales debería entonces también de ser lo mismo. Una de dos. Algunos dicen, tienes que ser joven. Un pastor joven, un liderazgo joven, que sean dinámicos, que tengan mucha chispa, que conecten, ¿verdad? Para que aquellos que no pueden les inyecten todo, que sean jóvenes, ¿verdad? Otros dirán, no, tiene que ser una persona ya con experiencia. Necesitamos un liderazgo ya experimentados, ¿verdad? Acostumbrados regularmente a ver, decía un hermano, a los hermanos ya panzoncitos, ya medios pelones y con la cabeza blanca. Esos son los buenos. Esos son los buenos. O sea, ya de edad avanzada. O por otro lado diría, no. Necesitamos ver de qué seminario viene. Cuidado, necesitamos ver. O viene del Southern Baptist Seminary, o del Fuller Seminary, o del Master Seminary, tiene un PhD, tiene un doctorado, necesitamos ver, ¿verdad? Estudió hebreo el hermano, estudió griego, ese es el bueno. Y a veces esas son nuestras
perspectivas, hermanos. Y escúcheme, no es que no sea importante, porque lo que nosotros recalcamos y enfatizamos es que el liderazgo, como se ha venido enseñando en la clase de los viernes, el liderazgo, el que predica, el que enseña, tiene que ser una persona apta para enseñar. Apta para enseñar. Hermanos, y el ir a un seminario, el estudiar un doctorado, griego, hebreo, etcétera, eso, hermanos, no te capacita ni te califica para que tú puedas ser pastor o puedas estar liderando una congregación. ¿Por qué razón lo digo? Una vez más, tomando prestadas las palabras del pastor Henry, hermanos, que el seminario no te hace pastor. Los estudios no te hacen un pastor, hermanos, porque el liderazgo, el pastorado o el anciano, específicamente, como nos enseña la Escritura, tiene que ver con el carácter de la persona y no las habilidades. El carácter de la persona. ¿Y por qué estoy mencionando esto? ¿Por qué estoy mencionando esta introducción o estos ejemplos? Porque, hermanos, cuando leemos ahí en la lectura que nos dice que Jesús iba caminando por ahí en la orilla del mar de Galilea, él caminaba por el mar. Y pues si usted se está imaginando que quizás era un mar de arenas blancas, ¿verdad? Donde le pegaba la brisa y el aire le movía la melena a nuestro Señor, porque él caminaba y disfrutaba. Las cosas no eran así, porque el mar de Galilea se trataba de un lago enorme de agua dulce, lleno de piedras, de matorrales, y como nosotros vamos a ver o se nos ha explicado, la Escritura nos dice, se trataba de una zona o región pesquera. O sea que usted ha ido a comprar pescado, hermanos, a alguna tienda y ve cómo huele, ¿verdad? Ahora imagínense en el mar. Así era la situación. Y Mateo es cuidadoso entonces al mencionar los oficios a que se dedicaban los primeros hombres que fueron llamados por Jesús. Al menos estos 4 por la Escritura, ¿verdad? De los 12 que fueron llamados, de los 12 apóstoles, estos fueron los primeros que Jesús les llama a tiempo completo, y tenemos una certeza y conocimiento a través de los evangelios que Pedro, Andrés, Jacobo y Juan, ellos se dedicaban a la pesca, eran hombres pescadores. Y cuando nosotros, hermanos, estudiamos la vida de estos hombres que formaron parte del grupo de los 12 apóstoles, podemos darnos cuenta de que antes, escuche, antes de que fueran nombrados apóstoles, no tenían ninguna preparación académica, ni mucho menos tenían el carácter, escuche, que los calificara para ser nombrados apóstoles del Señor Jesucristo. Pedro, Andrés, Jacobo y Juan, hermanos, no tenían nada en ese momento de la historia, no tenían nada de especial. No tenían nada de especial. Ellos eran o fueron hombres comunes que no tenían nada de extraordinario en ese momento de la historia, así como usted y como yo. Dice el pastor MacArthur, eran hombres comunes y corrientes. Nada de especial. Y esto nos enseña entonces, hermanos, que Dios no es como nosotros. Dios no ve lo que nosotros vemos. Dios no ve las cosas como nosotros, hermanos. Dios siempre ve las cosas desde otra perspectiva. Dios siempre ve las cosas desde otra perspectiva. Dice el libro primero de Samuel, capítulo 16, que Dios no ve el hombre como el hombre lo ve. Dios no ve como ve el hombre, ¿verdad? Dice Samuel, pues el hombre mira, escuche, la apariencia exterior. El hombre siempre mira la apariencia exterior, y eso es lo que estábamos hablando al principio. Siempre estamos viendo lo externo, la apariencia, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros vemos. Pero Dios, hermanos, Dios ve otras cosas, dice Samuel. Pero el Señor mira el corazón.
Eso es lo que Dios mira. Por eso es por lo que el apóstol Pablo nos dice allá en su primera carta, ¿verdad? De Corintios capítulo 15. Y usted sabe y conoce la historia de Pablo, que era un hombre estudiado, erudito, instruido a los pies de Gamaliel, que era un fariseo de fariseos, de la tribu de Benjamín, etcétera, etcétera, cuando él empieza a dar su currículum. Pero todo lo consideraba basura. Porque mismo Pablo dice, por la gracia de Dios, soy lo que soy. Por la gracia de Dios, soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo, todo lo que yo hago y lo que soy no tiene nada que ver conmigo. Nada, dice, porque no soy yo, dice Pablo. No soy yo, dice el apóstol Pablo, sino la gracia de Dios conmigo. Y es esa misma gracia, hermanos, escuche, es esa misma gracia a la que Pablo está refiriéndose, a la que Pablo hace alusión, es esa misma gracia de Dios que hoy, en esta mañana, lo tiene a usted aquí y a mí, hermanos. Esa misma gracia de Dios, que por la gracia de Dios somos lo que somos y hacemos lo que hacemos, por puritita gracia de Dios. Y eso es lo que vemos en estos hombres. Si nosotros fuéramos a calificar, o si nosotros, ¿verdad? Calificáramos a Pedro, a Andrés, a Jacobo y a Juan. Si nosotros, si en nuestras manos estuviera el calificarles a ellos para ver si ellos eran aptos para ser apóstoles, hermanos, créame que entonces nosotros los hubiéramos reprobado. Si en nuestras manos estuviera el calificar si Pedro, Andrés, Jacobo y Juan eran aptos para ser apóstoles, nosotros los hubiéramos reprobado. Porque así son las perspectivas desde este lado de la gloria. Escuche lo que dice el pastor John MacArthur acerca de estos hombres. Estos discípulos tenían poca educación, tenían poca percepción espiritual y tal vez poca formación religiosa de alguna clase. Y vea lo que ocurría durante el periodo o el tiempo del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, durante el tiempo que ellos estaban siendo capacitados. Dice el pastor MacArthur, sigue diciendo, se mostraban egoístas. Eran egoístas, eran orgullosos, eran débiles y poco valientes. Y escuche, y también mostraban poca confiabilidad. Así eran estos hombres. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que empatía durante este tiempo, empatía con la gente, estos hermanos o estos apóstoles, es lo que menos tenían. Empatía con la gente es lo que menos tenían. Usted recuerda la ocasión de la alimentación de los 5,000. Dice Mateo que cuando ya estaba llegando la noche, los discípulos se acercaron a Jesús. Jesús había estado enseñando durante todo el día, ¿verdad?, a la gente. Y recuerde que durante el ministerio de Jesús siempre se vio rodeado de multitudes. Y aquí se nos registra que él alimenta a los 5,000. Y ya estaba, ¿verdad?, por ahí ya como queriendo oscurecer alrededor de las 5 o 6 de la tarde. Y vienen los discípulos, ¿verdad? Era un lugar desierto, ya estaba oscureciendo, la gente tenía que regresar a sus casas. Y recuerden que en ese tiempo pues no había alumbrado público, no había luz eléctrica, había que regresar antes de que la noche cayera. Entonces los discípulos ven que ya está haciendo tarde y aparte de eso pues la gente no había comido. Y llegan estos hombres que eran tanto egoístas, dice que se acercan, ¿verdad?, a Jesús y le dicen, ya diles que se vayan.
Despide ya a la gente. Ya es tarde, ya hay que comer, dice, y escuchen, para que vayan por las aldeas y compren de comer. Un tanto egoístas. Ya despídenlos. Están todo el día por acá y pues no hay que comer, ya déjalos que se vayan. Que vayan y que busquen qué comer, porque pues nosotros, Mateo, ¿tú traes algo? No, yo no traigo nada. No, pues déjalos. Nadie los llamó, ¿verdad? Que vayan a ver cómo le hacen y que consigan a ver qué consiguen para comer. En otra ocasión, hermanos, le llevaron a unos niños a Jesús, usted recuerda, para que los bendijera. ¿Y cuál es la actitud o la reacción de los apóstoles? Dice que los reprendieron y reprendieron. No molesten al maestro. No molesten al maestro. Es un montón de chiquillos, ¿verdad? Mugrosos, que huelen a huevo, qué sé yo. Sáquense, no molesten al maestro. Así era la actitud de estos hombres. Eran poco empáticos. Y es verdad, hermanos, que de Andrés poco se sabe cuando vemos personalmente a estos hermanos, a estos varones. Pero en cuanto al temperamento y al carácter de Pedro, de Jacobo y Juan, sí tenemos información de cómo es que actuaban dependiendo las circunstancias. Escuchen, dependiendo las circunstancias. Por ejemplo, el apóstol Pedro, hermanos, era impetuoso. Siempre adelante, ¿verdad? ¿Se acuerda ya cuando Jesús camina sobre el mar? Yo también quiero hacerlo. Siempre Pedro adelante era muy impetuoso. Pedro era ligero de palabras. Al Señor le dijo, donde tú vayas yo voy contigo. Y yo pongo la vida por ti, no me importa morir. Era ligero de palabras. ¿Recuerda cuando le dijo al Señor, Señor, yo donde tú vayas te voy a seguir y yo pongo mi vida por ti? Y el Señor le responde, Pedro, ¿tu vida darías por mí? Ligero de palabras. Pedro era capaz de maldecir, hermanos, según la circunstancia, según la situación que se encontrara. Recuerda cuando lo acusaron, tú eres Galileo, tú eres discípulo de Jesús. La palabra nos dice que Pedro comenzó a maldecir. Además, hermanos, otra característica y otro dato de que el apóstol Pedro siempre andaba armado. Siempre andaba armado. Es decir, traía su espada siempre. Y esa razón es porque Pedro tenía miedo. Pedro sabía que había un riesgo de seguir a Jesús. Pedro había escuchado que Jesús iba a ser asesinado. En muchas ocasiones las multitudes trataron de hacerle daño a Jesús. Y Pedro traía por ahí, ¿verdad?, su espada, por si acaso. Yo me pongo a pensar que si fueran estos tiempos, hermanos, hubiera traído una 45 ahí clavada, el apóstol Pedro. Por si acaso. Recuerde que quién fue el que le cortó la oreja a Malco, ¿verdad?, durante el arresto de Jesús. El apóstol Pedro. Hermanos, Jacobo, escuche, ese es por un lado el apóstol Pedro. Jacobo y Juan eran unos hombres ambiciosos. Eran hombres ambiciosos. Escuche lo que dice Marcos en el capítulo 10, 35 al 37 versículos. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron a Jesús y le dijeron, Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Es decir, se le acercan y le dicen, queremos que nos hagas un favor, Maestro, si no es mucha molestia, ¿verdad? Pero tenemos una petición y queremos que nos lo concedas. Y el Señor les dice, escuche, ¿qué quieren que les haga? ¿Qué quieren que les haga? Y ellos le dijeron, escuche, hermano, lo que ambicionaban, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Ambiciosos. Concédenos, ¿verdad?, que en tu gloria nos sentemos a tu derecha y a tu izquierda. O sea, que ocupemos los lugares prominentes. Eso es lo que te pedimos, Señor. Eran unos hombres ambiciosos. Además también de que en ese tiempo de la historia carecían de amor por el prójimo. En una ocasión Jesús mandó mensajeros a una aldea allá en Samaria para que les dieran posada. Y los samaritanos le negaron la entrada. ¿Y cuál fue la respuesta de Jacobo y Juan?
Escuche, dice, al ver esto, en darse por enterados de que les habían negado la entrada y no les daban tampoco posada, entonces dice la palabra que al ver esto, sus discípulos, y específicamente lo señalan, Jacobo y Juan le dijeron al Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma a todos por no dejarnos entrar? ¿Y cuál es la respuesta del Señor? Ustedes no entienden las cosas. Eran capaces, por eso es que eran apodados los hijos del trueno, hermanos, porque dependiendo las circunstancias y dependiendo también las vicisitudes, estos hombres eran capaces de incendiar a una aldea entera. Así eran estos hombres antes, ¿verdad?, del entrenamiento de nuestro Señor Jesucristo. Hombres, hermanos, como usted y como yo, hombres comunes y corrientes que no tenían nada de especial, y dependiendo de las circunstancias es como ellos actuaban y es como ellos respondían. Pregunta: ¿cómo responde usted ante las circunstancias? Sin querer, alguien lastimó a uno de sus hijos, se queda tranquilo, habla, o le sale lo leona o le sale el tigre que lleva dentro. ¿Cómo respondemos a las circunstancias, hermano? Entonces nosotros podemos ver que no tenían nada de especiales estos hombres. Como dice MacArthur, ¿verdad? Eran hombres comunes y corrientes. Sin embargo, aquí está. Sin embargo, una de las características positivas, porque hemos visto, ¿verdad?, lo negativo de Pedro, de Andrés, de Jacobo, Juan. Sin embargo, características positivas que podemos rescatar de estos varones hasta este momento de la historia es que eran hombres, escúchenme, eran hombres trabajadores. Eran hombres que trabajaban. Pedro y Andrés, en el momento que Jesús los llamó, ellos estaban trabajando. Estaban, ¿verdad?, ahí aventando las redes, estaban ellos ganándose la vida. Jacobo y Juan de igual manera dice que estaban remendando las redes que ellos utilizaban para sus labores, o sea que estaban trabajando. Estaban trabajando. Y oiga, hermanos, esa es una de las características que vemos en aquellos que son llamados por el Señor a servir. Esa es una de las características que vemos en aquellos que son llamados por el Señor a servir, es que son personas que trabajan. Son personas que trabajan. Y bien podríamos decir, hermanos, que es un requisito. Es un requisito. Escuche, uno de los principios cristianos es que el creyente, escuchen, hermanos, el creyente entiende, el creyente cristiano nacido de nuevo, como uno de los principios, entiende que en un momento de su vida debe comenzar a trabajar. Y de allí en adelante tiene que trabajar pues hasta que se pensione o se retire, no sé, pero entendemos, hermanos, que así son las cosas, hermanos. Si la holgazanería está mal vista por la sociedad, hermanos, con mucho mayor razón dentro del pueblo de Dios. Tenemos que trabajar. Todos los que somos creyentes, todos los que hemos nacido de nuevo, hermanos, todo cristiano entiende que un principio bíblico sano, ¿verdad?, es que el pueblo de Dios trabaja. Cada persona trabaja. Yo no creo que el Señor, bueno, estamos viendo que Pedro, Jacobo, Andrés, Juan estaban trabajando. Y todos los que son llamados tenían una labor, un oficio, y todos trabajaban. En ningún momento veo que dice que mientras fulanito estaba acostado en el sofá, ¿verdad?, comiendo palomitas y rascándose la panza, entonces el Señor lo vio y fue llamado.
No vemos eso, hermanos. Entonces, después de ver los defectos y las pocas cualidades de estos primeros discípulos, podríamos preguntarnos, si así eran estos hombres, si así estaban las cosas, ¿por qué Jesús no fue a Jerusalén y escogió a algunos de los principales religiosos judíos? ¿Por qué? Había personas capacitadas, ¿verdad? Entre las posibilidades estaban los escribas, escúcheme. Estos eran los hombres eruditos, los que pasaban la ley al pueblo. Estaban los fariseos, los que explicaban la ley al pueblo. Estaban los saduceos, el otro lado también grupo religioso. Había sacerdotes y había rabinos, personas bien instruidas y capacitadas. ¿Por qué Jesús entonces no fue a buscar a estos hombres? Todos estos hombres eran personas, escuche, letradas, que dedicaban su vida al conocimiento de la ley y de todo el Antiguo Testamento. Jesús bien pudo bajar, ¿verdad?, a Jerusalén, y cuando tiene esa entrevista con Nicodemo, él pudo haber dicho: Nicodemo, parece que tú has sido, ¿verdad?, iluminado. No hay por ahí otro grupo de fariseos o escribas que quieran seguirme, o preséntamelos para conocerlos. No. El Señor se dirige a Galilea, a Capernaum, y escoge a 4 pescadores. A 4 pescadores. Jesús eligió, hermanos, a personas que lo señalaban de una manera despectiva como galileos. El decirles Galileo era una forma despectiva de señalar a una persona. Es como hoy en día, no sé, usted puede, no sé en su país cómo se dirige a una persona de forma despectiva. Y así eran llamados. Hombres incultos y sin preparación académica, y por si fuera poco, de oficio pescadores. ¿Por qué razón entonces Jesús no eligió a varones bien preparados? Escuche, hermanos, lo que dice el apóstol Pablo. Por esta sencilla razón, por esta simple razón, porque lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Escuche, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Por esa razón, hermanos, nuestro Señor Jesucristo eligió a este tipo de varones, a este tipo de hombres. Y eso, escúcheme, eso es lo que hace la diferencia entre nosotros y Dios. Eso es lo que hace la diferencia. Nosotros nos dejamos guiar por la lógica y el sentido común, pero Dios, hermanos, Dios no es como nosotros. Dios no es como nosotros, dijo el salmista en una ocasión, hablando las palabras y diciéndole a Dios: pensaste que yo era como tú. Hermanos, pero Dios no es como nosotros. Ninguno en esta mañana, hermanos, somos dignos de haber sido salvados y llamados por Dios. Ninguno, pero Dios, en su amor, en su gracia y misericordia, nos ha salvado y nos ha llamado y nos ha hecho su pueblo, nos ha hecho su iglesia, nos ha hecho sus hijos, hermanos. Y esa es una gran bendición que nosotros tenemos, y por eso damos gloria a Dios, hermanos, porque lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios para avergonzar, ¿verdad?, aquello que es sabio. Esa es la diferencia que nosotros entendemos. Por eso es que uno dice: ¿cómo puede ser? Si ese hermano no se merece, si aquella persona no se merecía, hermanos, el pecador, más pecador de los pecadores, hermanos, merece la misericordia y la gracia de Dios, porque lo vil y menospreciado llamó y escogió Dios. Allí se encontraba Jesús
caminando por la orilla del mar de Galilea, cuando ve a estos hombres y los llama con una oferta que ellos aceptaron sin titubear, ¿verdad? Los llamó con una oferta y lo mismo sucedió con Jacobo y con Juan. Cuando son llamados al instante, dice la palabra, le siguieron. ¿Y cuál era la oferta que estaba haciendo Jesús? Dice, los voy a hacer pescadores de hombres. Hermanos, para este tiempo de la historia, ellos ya conocían a Jesús. Ya conocían a Jesús. Y para cuando Jesús los llama a ser pescadores de hombres, ellos ya habían estado interactuando de manera intermitente con Jesús aproximadamente por un año. Ellos ya habían tenido encuentros con Jesús, ya le habían acompañado, pero ellos iban, estaban con Jesús y regresaban a sus labores. Volvían a estar un tiempo con Jesús y regresaban a sus labores. Y por el Evangelio de Juan nosotros sabemos que estos varones habían sido discípulos de Juan el Bautista. Y en una ocasión, ¿verdad? Estaban por ahí con Juan el Bautista, Andrés y Juan, cuando Juan el Bautista por su propia boca, él dice, vean a Jesús caminando por la orilla, y Juan el Bautista dice, he ahí el Cordero de Dios. Y Andrés y Juan lo escucharon y inmediatamente le siguieron. Después le comunicaron a Pedro y es donde Pedro tiene su primera interacción con nuestro Señor Jesucristo. Entonces había pasado aproximadamente un año que ellos pasaban tiempo con Jesús, volvían a sus labores de pesca. Por eso cuando llegó el tiempo de que ellos estarían a tiempo completo con Jesús, ellos fueron llamados y dejaron sus trabajos por seguir a Jesús. Venid en pos de mí, que yo los haré pescadores de hombres. Dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores, y les dijo, vengan en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Esto era algo completamente diferente a lo que ellos se iban a exponer. Ellos tenían experiencia en el mar, tenían experiencia con las redes, tenían experiencia pescando, pero el Señor les dice, los voy a hacer pescadores de hombres. Algo completamente nuevo y completamente diferente al oficio que ellos se dedicaban. Dejaron sus trabajos, dejaron sus redes, dejaron sus barcas para seguir a Jesús. Ahora, la pregunta es, volvemos otra vez, abandonar nuestro trabajo por seguir a Jesús? La respuesta es no, hermanos. La respuesta es no. Debemos entender que en este caso, ¿verdad? Con los 12 apóstoles que fueron escogidos, fue un caso único. Los 12 apóstoles son el fundamento de la iglesia. Entonces se trató de un caso único y específico. Por ejemplo, usted recuerda que el apóstol Pablo, aunque él era apóstol, el apóstol Pablo, él trabajaba. Constantemente él decía, estas manos que laboran, estas manos que trabajan, pude haber sido carga para la iglesia de Tesalónica, pero no quise porque yo trabajaba. No, hermanos, fue un caso único, fue un caso específico. Y lo que estoy tratando de decir, hermanos, es que no podemos entonces tomar por excusa el decir que me voy a dedicar a seguir a Jesús y por lo tanto ya no puedo trabajar. Ya no puedo trabajar porque me voy a dedicar a seguir a Jesús. Y ese era un problema en algunos hermanos allá en la iglesia de Tesalónica, porque decían, bueno, ahora ya me he convertido al Señor, ya tengo fe, ya le creo, ya le he seguido, y como Cristo viene pronto, pues entonces dejaron de trabajar. Cristo viene pronto y vamos a esperarlo. Pon unas hamacas allí, tráete unos nanches y palomitas y vamos a esperar a que Cristo regrese. Ya no hay nada que hacer, hermanos, pero la palabra del Señor nos dice
que aquel que no provee para los de su propia casa es peor que un incrédulo. Recuerdo a un joven allá en México que por cierto era pescador. Él era pescador y cuando él fue alcanzado por el Señor, cuando él fue evangelizado, hermanos, dejó de trabajar. Dejó de trabajar porque él decía que él estaba siguiendo a Jesús. ¿Y qué es lo que hacía este joven? Se la pasaba de casa en casa visitando a las familias y pues ahí comía y todo. Y de repente pues no tiene hermano o hermana que me preste para pagar el bus o el pasaje porque no traía dinero, porque no trabajaba, porque él se dedicaba a seguir a Jesús, hermano. Y ese no es el caso, tenemos que trabajar. La Biblia nos enseña que tenemos que trabajar. Usted dice, bueno, los que se dedican a tiempo completo, ¿verdad? Que son asalariados, sí, pero trabajan, hermano. Trabajan. Todos tenemos que trabajar. Entonces, en el caso de Jacobo y Juan, dice que no solo dejaron la barca y las redes de pesca, sino dice Mateo que también, ¿verdad? Jacobo y Juan dejaron a su padre. Mire cómo dice el versículo 21, pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban las redes, y los llamó, y ellos dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Podríamos decir nosotros entonces, qué hijos tan ingratos, ¿verdad? Jacobo y Juan dejaron al viejo solo ahí con la barca y las redes ahí todas rotas porque la estaban remendando, ¿verdad? Sin embargo, no debemos de pensar eso, porque por el Evangelio de Marcos podemos ver que Zebedeo, padre de Jacobo y Juan, era un hombre de tipo empresario. Él tenía personas trabajando, él tenía personas que trabajaban para él. Dice, vea cómo lo presenta Marcos. Luego que fueron llamados, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, escuche, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, entonces le siguieron. Hermanos, todo creyente nacido de nuevo es un discípulo del Señor. Y el ser discípulo de Cristo tiene un costo. El ser discípulo de Cristo tiene un costo. Debemos recordar que Jesucristo exige que su llamamiento, ¿verdad?, tome precedencia por encima de toda relación familiar, toda vinculación laboral o interés material. Usted recuerda ya en Mateo 8 que en una ocasión el Señor le dice a uno de sus discípulos, sígueme. ¿Y cuál es la respuesta de este hombre? Espérate, yo te voy a seguir, pero deja que vaya y entierre a mi padre y a mi madre. En esta ocasión él está diciendo, yo voy a seguirte, Señor, y voy a ser tu discípulo, pero deja que mi papá y mi mamá se mueran. Déjame servirte, Señor. Yo voy a ir a la iglesia, pero ya que me case. Yo voy a ir a la iglesia o me voy a comprometer a servir al Señor ya que me case. Me voy a comprometer a servir al Señor en la iglesia y voy a servir al Señor ya que mis hijos crezcan. Ya crecieron, bueno, ahora ya que termine la universidad. Ya salió de la universidad, bueno, me voy a comprometer, deja que mis hijos se casen. ¿Cuándo, hermano? Y ahora ya que se casaron, es que ya, Señor, te voy a servir, pero es que mis hijos ya tienen hijos y ya tengo nietos, deja que mis nietos crezcan, Señor, y se vuelve a repetir, a repetir, a repetir. ¿Cuándo vamos a servir al Señor? Hermanos, el Señor llamó a estos hombres para ser los pescadores de hombres. En otras palabras, Jesús los capacitaría para que fueran y predicaran el evangelio. Ellos fueron salvados, nacieron de nuevo, fueron llamados. Ahora ellos tienen que compartir el evangelio. Escuche, de la misma manera que todo aquel creyente que ha nacido de nuevo ha sido entonces también llamado a compartir el evangelio, hermanos. Todo cristiano redimido debe ser un pescador de hombres. John MacArthur dice, muchos cristianos esconden su fe.
Muchos cristianos esconden su fe, esconden su luz, almacenan su gran tesoro. Escuche, hermanos, al no ser partícipes a otros de su luz y su tesoro, muchos a quienes pudieron haber dado testimonio, dice, quedan en las tinieblas y la pobreza espiritual. Hermanos, usted ha sido llamado por Dios. Usted ha sido salvado por Dios. Usted ha sido alcanzado por Dios, hermanos. Usted es un discípulo de Jesús. Entonces usted es un pescador de hombres. Es una responsabilidad que tenemos cada creyente nacido de nuevo de predicar y compartir el evangelio, hermanos. No aguarde su fe para sí. No oculte su fe. Es una responsabilidad que tenemos nosotros de compartir el evangelio. No podemos quedarnos callados cuando hemos sido salvados por Dios. Debemos ser portadores del evangelio. Debemos anunciar la gracia que hemos recibido y no actuemos de manera egoísta para con los incrédulos o con aquellos que no están de acuerdo con nuestra fe. Antes bien, así como Cristo tuvo misericordia de nosotros, ahora nos corresponde a nosotros proclamar la misericordia de Dios a los que aún no han sido alcanzados. A toda criatura, hermanos, a toda persona. Y esto, hermanos, ¿cómo se dice cuando te? Sí, pero no me. No recuerdo la palabra. Me estaba así, me llegaba y decía yo, Señor, perdóname. Yo le tuve que pedir perdón al Señor, porque ¿cuántos años tengo yo sirviendo al Señor? ¿Cuántos años tengo yo de ser cristiano? Hermanos, y me cuestionaba, ¿y a cuántas personas les he compartido? Miserable de mí, decía el apóstol Pablo. ¿A cuántas personas usted le ha compartido el evangelio? ¿Cuántas veces nos hemos quedado callados? ¿Cuántas veces nos hemos sentido avergonzados, ya no temorizados, sino avergonzados? Me da pena compartir. ¿Por qué nos da pena anunciar la luz que brilla en las tinieblas? A eso hemos sido llamados, hermanos, a ser pescadores de hombres, a aventar las redes, a aventar el anzuelo, hermanos. La convicción la da el Espíritu Santo. El Señor hace su obra, hermanos, pero a Él le compareció y le plació, hermanos, anunciar el evangelio a través de nosotros. ¿Y por qué nos quedamos callados? ¿Por qué? Vamos a pasar al segundo punto, la predicación de Jesús, y con eso termino, hermanos. Versículo 23-25 dice, recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Hermano, nuestro Señor Jesucristo compartía y enseñaba y predicaba en las sinagogas. En las sinagogas se leía, ¿verdad?, las enseñanzas públicas de Moisés, y también servían como tribunales y como escuelas. Y en el primer siglo de la era cristiana se encontraban sinagogas en todos los lugares, en todas partes donde hubiera judíos. El templo de Jerusalén seguía funcionando. El templo estaba en Jerusalén y estaba activo también, pero en todos los lugares o regiones circunvecinas usted podía encontrar una sinagoga. Es como por decir, había la catedral y había muchas capillas, por llamarlo así, de esa manera. Y entonces lo que se hablaba en la sinagoga, según se ilustra y es lo que enseñaba Jesús, era básicamente una predicación expositiva. Se enseñaban las escrituras, se tomaba un libro y se enseñaba entonces capítulo por capítulo o versículo por versículo. Eso tenía que ver con las enseñanzas.
Pero Jesús dice que enseñaba y que predicaba. Entonces Jesús, hermanos, en su predicación, él predicaba la inauguración del reino. Por eso es que dice que él predicaba el evangelio del reino. Y aunque Juan el Bautista en una ocasión él anunciaba el mismo mensaje, recuerda que Juan decía: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Prácticamente lo que Juan decía es que el reino ya del Mesías estaba cerca, ya estaba por llegar. Y lo que hace Jesús también al decir arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, lo que Jesús decía es que el reino ya está aquí. El reino ya ha llegado, el reino de Dios profetizado, hermanos, en el Antiguo Testamento, que iba a ser inaugurado por el Mesías. Este iba a ser caracterizado y íbamos a darnos cuenta, o se iban a dar uno cuenta por una serie de señales poderosas que iba a llevar a cabo el Mesías. El hecho de que Jesús realizara señales era una demostración de que el reino de Dios, hermanos, ya ha sido establecido con los hombres. Recuerde que Jesús dijo en una ocasión: si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a ustedes el reino de Dios. El reino de Dios, hermanos, ya está aquí. Y por eso Mateo quiere enfatizar las señales que son mencionadas con la proclamación del evangelio del reino. ¿Por qué? Porque el reino de Dios ya había sido establecido y la predicación que Cristo anunciaba o decía estaba siendo confirmada por las señales de que el Mesías había inaugurado su reino. Y eso es lo que en una ocasión, cuando Juan el Bautista es arrestado, tiene dudas. Él escucha lo que está ocurriendo allá afuera y manda a dos de sus discípulos: vayan y pregunten a Jesús, ¿eres tú ya llegado o tenemos que esperar a otro? ¿Y qué es lo que hace Jesús? Inmediatamente se pone a sanar y va y les dice: vayan y díganle a Juan todo lo que vieron y todo lo que he hecho. El Mesías, el reino, ya está aquí. Hermanos, al realizar sanidades, el resultado, ya voy terminando, fue que la gente comenzó a aglomerarse. Vemos allí que mucha gente llegaba a diferentes lugares, porque la fama de Jesús se difundía por los lugares circunvecinos de Galilea, de toda Siria, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea, ¿verdad? Y muchos, escuche, muchos son los que se acercaban en busca de sanidad. Algunos se acercaban para escucharle enseñar y predicar, y otros por curiosidad. Pero hermanos, había mucha gente, había bastante gente que le seguía a Jesús. Pero cuando nosotros vemos los finales de los evangelios, nos damos cuenta que al final del ministerio de Jesús, hermanos, nuestro Señor Jesucristo terminó solo. Solo. Y eso sigue siendo, hermanos, un peligro latente para la iglesia de hoy en día. Hay quienes buscan la predicación, hermanos, acompañado de obras sobrenaturales. Acompañado de obras sobrenaturales. Y aquí nosotros, hermanos, creemos en la soberanía de Dios. Creemos que Dios es soberano. Pero debemos de tener cuidado, porque en algunos sectores de la iglesia se tiende a actuar en ocasiones, como Pablo lo menciona en la primera carta, que decía que los judíos pedían señales, y nosotros a veces queremos señales. Queremos señales, hermanos, pero ¿por qué razón queremos señales? Porque no es suficiente la predicación. Queremos algo más. Queremos sentir, ¿verdad? Que en México dicen, quieres sentir que la Virgen te habla y que te levantas, ¿verdad? Y que no sé qué tantas cosas casi te sale arriba. Y quieres ver personas que caigan. Quieres ver sanidades. Quieres ver que la persona de atrás le dolía la cabeza y que ya no le diga nada. ¿Por qué? Porque no es suficiente la predicación. Queremos ver señales. Hermano, nosotros creemos que Dios es soberano. Creemos que Dios es capaz de llevar a cabo milagros y actuar de manera
extraordinaria en un caso extraordinario. Pero nosotros, hermanos, nos enfocamos en lo que la Escritura nos manda, en lo que la Escritura nos enseña. Nosotros, hermanos, predicamos el Evangelio. Creemos que lo que Dios nos ha mandado, hermanos, es predicar el Evangelio. Predicar el Evangelio. ¿Por qué razón, hermanos? Porque es por medio de la locura de la predicación que agradó a Dios y agrada a Dios salvar a los creyentes. Por eso es que aquí en IBSJ nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado. Dios es soberano. Dios puede actuar de manera extraordinaria en un caso extraordinario, pero Dios nos ha mandado a que prediquemos su palabra. Hermanos, la responsabilidad, termino, de predicar el Evangelio está gravitando sobre la cabeza de cada creyente. La responsabilidad de predicar el Evangelio está gravitando sobre la cabeza de cada creyente. Todo seguidor de Jesús es un pescador de hombres. Todo seguidor de Jesús, hermanos, es un pescador de hombres. Estamos llamados, una vez más, a difundir el Evangelio. ¿Dónde, hermanos? En todo el mundo. En todo el mundo, comenzando ¿desde dónde? Desde nuestra propia casa. Estamos llamados a predicar el Evangelio, comenzando desde nuestra propia casa, desde mis vecinos, desde la colonia, desde la ciudad, el estado, el país y en todo el mundo. Y el mensaje del Evangelio, hermanos, el mensaje central del Evangelio sigue siendo el mismo. No prometemos, no decretamos y no damos falsas esperanzas. Nuestro mensaje del Evangelio sigue siendo el mismo. ¿Y cuál es ese mensaje? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. A Dios sea la gloria por los siglos de los siglos. Padre, te damos gracias en esta mañana y honramos tu santo nombre, Señor. Padre, te pedimos perdón. Te pedimos perdón, Señor, porque muchas veces, oh Dios, nos hemos callado. Muchas veces, Señor, hemos entrado en temor. Y muchas veces, Señor, quizás por pena, quizás por no ser avergonzados, nos hemos quedado callados, Señor. Y pedimos perdón por ello, Señor. Porque en tu gracia infinita y en tu enorme misericordia, Señor, tú nos has llamado, tú nos has alcanzado, Señor, y nos has salvado. Padre, y entendemos que la comisión de ir a predicar el Evangelio a todo el mundo, Señor, no corresponde al liderazgo de las iglesias, Señor, sino que corresponde a cada persona que ha sido lavada, Señor, por la sangre del Cordero. Oramos, Señor, para que en tu gracia y misericordia nos perdones por haber sido, Señor, siervos inútiles, Padre. Y permite, Señor, que en cada momento y en cada circunstancia, Señor, que nosotros tengamos la oportunidad, podamos, oh Señor, compartir el Evangelio del reino, las buenas nuevas de salvación, Señor, a todo aquel que no te ha conocido, a todo aquel que tú has predestinado, Señor, desde antes de la fundación del mundo. Te damos la gloria, Señor, y te damos la honra en el nombre de Jesús. Amén.